Jay Leno posee una motocicleta valorada en 15 millones de dólares, y esa ni siquiera es la parte más interesante de esta historia. Si bien la mayoría lo conoce por su enorme colección de automóviles, la obsesión de Leno por las motocicletas es aún más profunda. Desde una Honda destrozada de $25 que restauró él mismo hasta la motocicleta más cara jamás vendida, su colección de dos ruedas cuenta una increíble historia de evolución de la ingeniería. Hoy revelamos sus 10 motocicletas más increíbles, incluida una que literalmente fue sacada de contrabando de la Alemania nazi. Y espera a ver el número 3, es tan raro que ni siquiera los museos saben que existe. Número 15. Honda CB750 Sandcast de 1969. Comencemos con lo que Jay llama la motocicleta que lo cambió todo. Pero esta no es una CB750 cualquiera, es uno de los modelos Sandcast ultra raros. Si bien la mayoría de la gente piensa que Honda producía todo en masa, las primeras 7414 CB750 tenían motores fundidos en moldes de arena porque Honda no estaba segura de que la moto se vendiera. Hablando de una apuesta de $1.000 millones, la Sandcast de Leno tiene una historia increíble. La encontró abandonada en un garage de Los Ángeles, cubierta de periódicos de 1970. El dueño anterior la había estacionado después de un accidente menor y simplemente se había olvidado de ella. Lo mejor, esos periódicos conservaron perfectamente la pintura original Candy Blue Green. Incluso el kit de herramientas original todavía estaba envuelto en su bolsa de plástico. Las especificaciones técnicas fueron revolucionarias para 1969. Un motor de 4 cilindros en línea de 736 centímetros cúbicos que producía 67 caballos de fuerza, freno de disco delantero y arranque eléctrico. Pero esto es lo que hace que esta moto sea especial. Es la número 478 de la línea de producción, lo que la convierte en una de las CB750 más antiguas que existen. Las cajas del motor tienen ligeras imperfecciones del proceso de fundición en arena, algo por lo que los ingenieros de Honda se disculparon cuando vieron la moto en un espectáculo en Japón. Número 14. Sandab K800 de 1938. Ahora aquí hay algo que no se ve todos los días. Una motocicleta construida para la Wehrmacht de Hitler que terminó salvando vidas judías. El motor de 4 cilindros opuestos horizontalmente y la transmisión por cardán de esta Sandab pueden parecerse a una BMW, pero hay una diferencia crucial. Esta moto podía funcionar con alcohol de patata cuando la gasolina no estaba disponible. El motor de 797 centímetros cúbicos produce 26 caballos de fuerza a través de una caja de cambios de 4 velocidades avanzada para su época. Pero lo que hace que esta moto sea realmente especial es su historia en tiempos de guerra. El padre del dueño anterior, un miembro de la resistencia alemana, usó esta misma motocicleta para pasar de contrabando a familias judías a través de la frontera suiza. El falso fondo de su sidecar podía esconder a 2 niños. Leno pasó 5 años rastreando la moto después de escuchar su historia de un sobreviviente del Holocausto en una exhibición de autos. Cuando finalmente la encontró en un granero en Baviera, la moto todavía contenía documentos ocultos de sus días de resistencia. La restauración conservó estos artefactos históricos, creando compartimientos secretos en el nuevo asiento para guardarlos. Número 13. Vincent Black Lightning John Edgar Special de 1952. Si crees que $15 millones por la AJS Porcupine es caro, considera esto. Leno rechazó una oferta de $27 millones por esta Vincent. ¿Por qué? Porque es la moto real que Rolly Free condujo para establecer el récord de velocidad estadounidense en Bonneville, sin nada más que un traje de baño y una sonrisa. Las especificaciones son alucinantes incluso para los estándares actuales. El motor B-Twin de 998 centímetros cúbicos fue llevado a 70 caballos de fuerza cuando un coche familiar típico producía unos 100. Todo era de magnesio o aluminio, incluso las llantas fueron hechas especialmente por la división de aviones de Rolls-Royce. El resultado alcanzó 150.313 millas por hora en 1948, un récord que se mantuvo durante 20 años. La moto llegó a Leno a través del hijo de John Edgar, quien quería que se conservara en lugar de esconderla en una colección privada. Durante la restauración, encontraron la moneda de la suerte de Rolly Free todavía pegada con cinta adhesiva dentro del tanque de combustible. Leno la dejó allí y añadió su propia moneda de la suerte junto a ella.
Número 12. Indian 4 de 1931. La mayoría de la gente piensa que Henderson fue el único fabricante estadounidense de motocicletas de 4 cilindros, pero esta Indian demuestra lo contrario. Lo que hace que esta moto sea especial no es solo su ingeniería, sino el hecho de que originalmente fue propiedad de Steve McQueen, aunque nunca llegó a restaurarla. El motor de 4 cilindros en línea de 1265 centímetros cúbicos produce 30 caballos de fuerza, pero es la forma en que genera esa potencia lo que es interesante. El motor es esencialmente un motor de automóvil girado lateralmente con 4 tubos de escape separados que crean lo que Indian llamó la Sinfonía del Poder. Cada culata es en realidad intercambiable con un Ford Modelo A, una ingeniosa pieza de ingeniería de aprovechamiento de piezas. Leno compró esta moto en la venta de la herencia de McQueen en 1984, todavía en pedazos. En el garage de McQueen encontraron sus notas de restauración escritas a mano y una caja de piezas que había coleccionado. La restauración siguió estas notas exactamente, incluso rastreando el mismo tipo de pintura que McQueen había pedido pero nunca usó. Hoy en día, probablemente sea la Indian 4 más valiosa que existe, aunque Leno insiste en que no está a la venta a ningún precio. Número 11. Ducati 750 SS Green Frame de 1975. Esta es la moto con la que Paul Smart ganó en Imola en 1972, cambiando la suerte de Ducati para siempre. Pero aquí está el giro. Esta no es una 750 SS cualquiera. Es uno de los 401 modelos Green Frame y su historia es absolutamente increíble. El motor L-Twin de 748 centímetros cúbicos produce 73 caballos de fuerza, revolucionario para su época. Cada pieza fue ensamblada a mano por el departamento de carreras de Ducati y los cuadros fueron pintados de un distintivo verde menta, de ahí el apodo. Pero esta moto en particular era especial. Fue la mula de desarrollo para el primer sistema de encendido electrónico de Ducati. Leno descubrió esta moto en pedazos en un garage de Los Ángeles, donde había sido abandonada después de un intento fallido de personalización en 1978. El dueño original no tenía idea de lo que tenía. Durante la restauración, encontraron notas de prueba del departamento de ingeniería de Ducati todavía metidas en el rollo de herramientas. Aún más sorprendente, localizaron a uno de los mecánicos originales que la construyó, quien voló desde Bolonia para ayudar con la restauración. Hoy en día es una de las únicas 100 Green Frames conocidas que sobreviven y posiblemente la más significativa históricamente. Número 10. Henderson Deluxe de 1927. Aquí hay una motocicleta que literalmente ayudó a construir Hollywood. Antes de que Jay fuera dueño de esta Henderson, perteneció a un camarógrafo que filmó algunas de las primeras escenas de persecución en películas mudas. El suave motor de 4 cilindros en línea de la moto la hacía perfecta para filmar. Otras motocicletas de la época temblaban demasiado para obtener imágenes utilizables. El motor de 1301 centímetros cúbicos produce 28 caballos de fuerza, lo que no suena impresionante hasta que se conoce su truco especial. Esta Henderson podía viajar a 100 millas por hora utilizando solo una cuarta parte de su acelerador. El motor era tan suave que los conductores podían equilibrar una moneda de 5 centavos en la culata al ralentí, un truco que Leno todavía demuestra en las exhibiciones. La historia de la restauración es puro Hollywood. Leno encontró esta moto siendo utilizada como escaparate en una tienda de antigüedades en Burbank, a pocas cuadras de los estudios de la NBC. El dueño no tenía idea de lo que era, pensando que era solo una Harley vieja. El sidecar original, que contenía cámaras de cine que valían más que la propia moto, apareció años después en una subasta de accesorios. Aún mejor, el soporte de la cámara todavía tenía las notas de filmación escritas a mano por el operador original de 1927. Número 9. BMW R32 de 1925. Ahora aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La R32 fue la primera motocicleta de BMW y esta tiene un secreto. Durante la Segunda Guerra Mundial, un ingeniero judío de BMW escondió esta moto en particular detrás de una pared falsa en Múnich. Sobrevivió a la guerra y emigró a Estados Unidos, pero nunca regresó a reclamarla. 50 años después, Leno recibió una misteriosa carta del nieto del ingeniero.
El motor Boxer Twin de 486 centímetros cúbicos de la R32 solo produce 8.5 caballos de fuerza, pero estableció una filosofía de diseño que BMW todavía utiliza hoy en día. La transmisión por cardán, el eje de transmisión expuesto y los cilindros opuestos horizontalmente se convirtieron en marcas registradas de BMW. La versión de Leno es una de las únicas 3090 construidas y una de las únicas 12 conocidas que existen con todas las piezas originales. La historia de la restauración es tan fascinante como su historia. Cuando Leno la adquirió, insistió en utilizar materiales de época, incluso rastreando cuero alemán original para el asiento de una empresa que fabrica asientos de motocicleta desde 1873. La pintura se mezcla utilizando la fórmula exacta que BMW usó en 1925, incluidos materiales que serían ilegales de usar hoy en día. Número 8. Crocker Big Tank de 1939. Si crees que 15 millones de dólares por una motocicleta es una locura, considera esto. Al Crocker solo construyó 72 motocicletas antes de que la Segunda Guerra Mundial terminara su sueño. Este modelo Big Tank es uno de los únicos 30 ejemplares que sobreviven y cuenta una asombrosa historia de innovación estadounidense. Cada Crocker se construyó esencialmente a mano bajo pedido en Los Ángeles. El motor B-Twin de 1000 centímetros cúbicos podía personalizarse según las especificaciones del comprador. Algunos producían más de 110 caballos de fuerza, absolutamente una locura para 1939. Crocker tenía tanta confianza en sus motos que se ofreció a reembolsar a cualquier propietario que fuera superado por una Harley Davidson. Nunca tuvo que pagar. La Crocker de Leno tiene una potencia de 93 caballos de fuerza, más que la mayoría de los coches de la época. La restauración llevó 7 años y costó más de $400,000. ¿Por qué tan caro? Cada pieza tuvo que ser fabricada a mano porque ya no existen repuestos. El tanque de gasolina solo requirió 600 horas para reconstruirse utilizando técnicas originales. Hoy en día, esta moto vale más de 1.2 millones de dólares, pero su valor histórico es incalculable. Número 7. Vincent Black Shadow de 1955. La primera superbike del mundo. Así llamaban a la Vincent Black Shadow, pero la versión de Jay tiene un giro. Esta moto en particular fue propiedad de Hunter S. Thompson, quien escribió sobre ella en Song of the Sausage Creature. Thompson afirmó que era demasiado rápida para vivir, demasiado joven para morir, y no exageraba. Las especificaciones eran de otro mundo para 1955. Un motor B-Twin de 998 centímetros cúbicos que producía 55 caballos de fuerza, capaz de alcanzar 125 millas por hora, cuando la mayoría de las motos luchaban por llegar a 100. Cada motor se probó en banco durante 100 horas antes de la instalación. Imagina ese tipo de control de calidad hoy en día. El motor negro no era solo para exhibición, era un revestimiento especial de alta temperatura desarrollado para los cazas nocturnos de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial. Leno encontró esta moto en pedazos, literalmente esparcida por 3 estados. El motor estaba en Colorado, el chasis en Utah, y los instrumentos originales aparecieron en un mercadillo en California. La restauración llevó 4 años y Leno insistió en mantener las modificaciones de Hunter, incluido un soporte especial para guardar sus, digamos, suministros recreativos. Número 6. Harley Davidson 18J de 1918. Ahora aquí hay una moto que sobrevivió a la Primera Guerra Mundial. Una de las únicas 86 18J de especificación militar conocidas. Esta Harley todavía tiene balas incrustadas en su chasis de su servicio en Francia. Pero esa ni siquiera es la parte más loca de su historia. El motor F-Head B-Twin de 989 centímetros cúbicos produce solo 15 caballos de fuerza, pero lo que este motor representaba es lo que importa. Cada pieza fue mecanizada para ser intercambiable con otras 18J, un concepto revolucionario en 1918. La pintura verde oliva contiene barro real de los campos de batalla franceses, conservado bajo una capa transparente durante la restauración. Leno descubrió esta moto en un granero en Wisconsin, donde había estado guardada desde 1920. El dueño original, un veterano de la Primera Guerra Mundial, dejó instrucciones de que nunca se vendiera, solo que se entregara a alguien que preservara su historia. Su familia eligió a Leno después de ver cómo mantenía sus otros vehículos militares.
La restauración utilizó solo piezas originales de 1918, algunas obtenidas de excavaciones arqueológicas en antiguas bases militares. Número 5. Vincent Black Lightning de 1949. Si la Black Shadow era rápida, la Black Lightning era sobrenatural. Solo se construyeron 33, y la de Leno es la moto real que estableció el récord de velocidad estadounidense de 150.313 millas por hora en Bonneville en 1949. Es el equivalente motociclista de poseer un módulo de aterrizaje lunar. La ingeniería es alucinante. Un motor B-Twin de 998 centímetros cúbicos que produce 70 caballos de fuerza en una moto que pesa solo 380 libras. Se eliminó todo lo no esencial. El chasis forma parte del tanque de combustible, el tanque de aceite forma parte del chasis y cada tuerca y tornillo se perforó para reducir el peso. Las superbikes modernas todavía luchan por igualar su relación potencia-peso. Número 4. Indian Camelback de 1902. Antes de revelar los tres primeros, hablemos de la que podría ser la motocicleta estadounidense históricamente más significativa jamás construida. Esta Indian Camelback de 1902 no solo es rara, sino que es una de las primeras motocicletas jamás construidas en Estados Unidos. La historia de cómo la encontró Leno es casi increíble. La moto fue descubierta durante la renovación de una antigua tienda de bicicletas en Massachusetts, escondida dentro de una pared. Aparentemente, el dueño original la guardó allí durante la prohibición para ocultar su vehículo de reparto. Lo que hace especial a esta Indian no es su motor monocilíndrico de 1.75 caballos de fuerza, sino el hecho de que es completamente original, hasta su transmisión por correa de cuero y los pedales de bicicleta. ¿La restauración? No hubo ninguna. Leno tomó la controvertida decisión de preservarla exactamente como la encontró, incluido su polvo centenario. Esta no es solo una motocicleta, dice, es una cápsula del tiempo. Incluso la bomba de neumáticos original todavía está atada al cuadro. Cuando los historiadores de Indian Motorcycle la examinaron, descubrieron que fue construida un jueves de junio de 1902. Lo saben porque las iniciales del trabajador de ensamblaje todavía son visibles en la carcasa del motor. Número 3. Brooks Superior SS100 Alpine Grand Sports de 1929. Ahora estamos entrando en el reino de la realeza del motociclismo. Brooks Superior era conocida como el Rolls-Royce de las motocicletas, y cada moto venía con una garantía de que había sido probada a 100 millas por hora. Pero esta SS100 en particular tiene un secreto que no se descubrió hasta 2018. El motor Hub B-Twin de 998 centímetros cúbicos produce 45 caballos de fuerza, impresionante para 1929. Pero eso no es lo que la hace especial. Esta moto fue hecha a medida por el mismísimo Lawrence de Arabia, aunque nunca la recibió. T.E. Lawrence murió antes de que se completara la moto y fue guardada en un almacén donde permaneció intacta durante 89 años. Cuando Leno la adquirió, su equipo encontró la hoja de especificaciones original de Lawrence todavía metida en el compartimiento de herramientas. Las peticiones eran fascinantes: tanque de combustible extra grande para cruzar el desierto, engranaje modificado para andar en arena y un soporte especial para brújula en el manillar. La moto costó 180 libras esterlinas en 1929, más que una casa en Londres en ese momento. Hoy está valorada en más de $4 millones. Número 2. Hildebrand y Wolfmüller de 1894. Aquí está, la primera motocicleta de producción del mundo. Solo se construyeron 2000 y solo sobreviven 4 ejemplares completos. Esto no es solo una pieza de la historia de la motocicleta, es el comienzo de toda la industria. Pero la historia de cómo la adquirió Leno se lee como un thriller de espías. La moto fue descubierta en un museo militar soviético después de la caída del muro de Berlín. Había sido confiscada por el Ejército Rojo en 1945 y olvidada. Cuando Leno se enteró, tuvo que negociar con 5 gobiernos diferentes solo para obtener permiso para exportarla. El precio nunca lo ha revelado, pero los expertos estiman más de $3.5 millones. La ingeniería es fascinante y ligeramente aterradora. El motor bicilíndrico de 1.488 centímetros cúbicos, refrigerado por agua, utiliza la rueda trasera como volante.
No hay embrague ni transmisión y la única forma de arrancarla es correr a su lado y saltar sobre ella. Las gomas que ves no son decorativas, en realidad son resortes de retorno para los pistones. Velocidad máxima, unas 28 millas por hora, suponiendo que seas lo suficientemente valiente como para intentarlo. Número 1. AJS Porcupine E90 de 1949. Finalmente hemos llegado al santo grial, la motocicleta más cara del mundo. Solo se construyeron 4 AJS Porcupine E90 y esta es la moto real que ganó el campeonato mundial en 1949, el primer año del campeonato del mundo de motociclismo. Pero ese es solo el comienzo de su historia. El motor bicilíndrico de 500 centímetros cúbicos produce 55 caballos de fuerza a 7.600 revoluciones por minuto. Cifras que parecen modestas hasta que te das cuenta de que esta moto pesa solo 285 libras. Recibió su apodo de las distintivas aletas de refrigeración que erizan su culata como las púas de un puercoespín. La ingeniería era tan avanzada que algunas de sus características, como los dobles árboles de leva en cabeza accionados por cadena, no se hicieron comunes en las motos de producción hasta la década de 1970. Cuando Leno la adquirió en 2011 por $15 millones, muchos pensaron que estaba loco. Pero esto es lo que la hace invaluable. Esta moto representa el momento en que las carreras de motocicletas se convirtieron en una ciencia en lugar de solo un deporte. Cada motocicleta de carreras moderna, desde MotoGP hasta Superbikes, puede rastrear su ADN hasta esta máquina. La restauración llevó 3 años y requirió la creación de procesos de fabricación completamente nuevos solo para reproducir ciertas piezas. Los planos originales se habían perdido en un incendio de fábrica en 1952, por lo que el equipo de Leno tuvo que realizar ingeniería inversa de los componentes utilizando fotografías de época y radiografías. Solo la pintura tardó 6 meses en perfeccionarse. No es solo verde, es el tono exacto de British Racing Green utilizado por AJS en 1949. Desde una humilde Indian encontrada en una pared hasta la motocicleta más cara jamás vendida, la colección de 2 ruedas de Jay Leno es más que simples máquinas. Es una línea de tiempo preservada de la evolución de la motocicleta. Cada moto cuenta una historia de innovación, competencia y el impulso humano por ir más rápido que nunca. Recuerda, como siempre dice Jay, la mejor moto del mundo es la que estás montando ahora mismo. A menos claro que estés montando una AJS Porcupine de $15 millones. Entonces, sí que es la mejor moto del mundo.